Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Nos encontramos acá desde Soy TV una vez más, esta vez con Carol Altamirano, quien es directora de marketing y especialista en pymes, además, en laquintaemprende.cl. ¿Cómo estás? Hola Josefina, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Súper. Cuéntame, Carol, ¿qué es La Quinta Emprende y cómo funciona y cómo ayuda, además, en las distintas pymes de la quinta región? Bueno, primero antes de contarte lo que somos, me gustaría primero contarte por qué nace La Quinta Emprende. Bueno, La Quinta Emprende, primero que todo, lo que nace con la motivación y con el hecho de que nosotros creemos que los emprendedores, la innovación, la ciencia y la tecnología son una gran apuesta para que nuestra región pueda resolver los desafíos sociales, ambientales que existen en los tiempos actuales, pero también una buena fuente de oportunidad de generación de empleos que ayuden a impulsar el desarrollo económico de nuestra región. Por eso, cuando se crea la Quinta Emprende hace 5 años, se crea como un espacio en donde nosotros buscamos comunicar, pero también generar un espacio de encuentro en donde las distintas personas que de alguna forma tengan una idea de querer emprender, iniciar un negocio o ya se encuentren iniciando un negocio, puedan encontrar en un solo espacio todas las oportunidades que el ecosistema de emprendimiento e innovación les puede brindar para ayudarle a este fin. Ujú. Entonces, nosotros a través de distintos canales y medios reunimos información y contenidos que permiten apoyar a que las personas que tienen estas ideas de negocio, que tienen algunas ganas de emprender con innovación, que les interesa la ciencia y la tecnología, puedan en verdad encontrar en un solo lugar todos esos contenidos que le puedan servir para este desarrollo. Perfecto, Carol. Yo quería preguntarte específicamente acerca de la formalización de pymes. ¿En qué consta formalizar una pyme y finalmente para qué se tiene que hacer esto una vez que uno quiere tener una empresa específica? Bueno, en términos muy formales, en teoría cualquier persona que comienza con una actividad económica tiene hasta 90 días para hacer una iniciación de actividades. Eso es como en términos legales. Eh, Más allá de eso, obviamente no podemos desconocer que en Chile en verdad existen mucha actividad económica que no está formalizada. eh, y esto, bueno, genera una pérdida en verdad de oportunidades respecto a a los beneficios que puede tener la constitución y la formalización de nuestros negocios. Básicamente, bueno, sobre todo hoy en día, nosotros nos han llegado muchas consultas de cómo poder formalizar, por qué es importante formalizar, cuáles son los pasos, básicamente porque, bueno, en el contexto actual en donde todos estamos de alguna forma eh, sufriendo algunos aprietos económicos, obviamente la formalización y quienes están constituidos pueden contar con algunos beneficios por parte del Estado, pueden acceder a crédito, y cuando uno no está formalizado es como que uno no realizara ninguna actividad económica, entonces no existe como empresa. Y obviamente no puede acceder a ningún beneficio porque tampoco existe respaldo de las ventas que tú tenías, de cuánto te has visto perjudicado o no. Entonces ahí es donde la formalización se transforma en una necesidad de los tiempos actuales y existe mayor curiosidad por poder formalizar estas actividades económicas que en verdad no es algo difícil de realizar. A veces se piensa que, sobre todo cuando hay personas que tienen algunos otros beneficios, eh, pensemos en microemprendedores, por ejemplo, que desarrollan actividades básicamente para su día a día, que no tienen más trabajadores, se piensa que pueden perder algunos beneficios estatales, pero a veces esto es más un mito que una realidad, Ujú. ¿ya? Claro. Eh, Sí, Carol, me hablaste, quiero preguntarte también acerca de cómo específicamente se hace este proceso de formalización, pero antes me gustaría también que nos comentaras cuáles específicamente podrían ser, al, podría optar una vez que se formaliza su pyme. bueno, dependiendo del rubro que tú te dediques y el tamaño de las actividades que tú realizas, es decir, de la facturación que tú tienes, puedes acceder, por ejemplo, hablemos de negocios tradicionales. En negocios tradicionales tú puedes acceder, por ejemplo, a FOSIS, si eres un microemprendedor y cumples con algunas características particulares en términos socioeconómicos como empresario. Ahí, por ejemplo, están los capitales semillas que prestan ayuda desde los 300.000 pesos hasta el 1,5 millones, si no me equivoco, abren fondos cada cierta cantidad de tiempo. Si ya eres un poco más grande, estás un poco, ya tienes otro nivel de ventas, puedes acceder a los beneficios que entrega Cercotec,
para las pymes, ahí hay beneficios que van desde los 3 hasta los 6 millones de pesos, que se abren también en algunos periodos del año. Este año ya, por ejemplo, el fondo Reactívate se ha abierto 3 veces. Ahora, hoy en día estamos en una tercera convocatoria que es para el sector turismo, particularmente aquí en la región, en donde se puede postular entre 3 y 6 millones dependiendo tu nivel de facturación. Entonces, esos son beneficios que en verdad, si tú tienes un negocio en donde está súper claro la necesidad que tú resuelves, el beneficio que tú le aportas a tus clientes, la verdad es que no tiene mayor dificultad el poder adjudicarse esos financiamientos, que son un buen apoyo también para poder comprar materiales, equipamiento, pagar asesorías en marketing y en cualquier otra área donde tú requieras asistencia técnica. Claro. Ahora, si es que yo quiero formalizar, yo tengo un emprendimiento, digamos, de ropa o algo más hogareño, ¿cuál es el paso a paso que yo necesito realizar para poder llegar a una formalización de mi emprendimiento? Ya, perfecto. Este paso a paso es un poco largo, pero no es complejo, ¿ya? Hay que ir tomando algunas decisiones en el camino y a veces, por ejemplo, ahí es importante poder asesorarse, hacer consultas correspondientes para tampoco cometer errores, ¿ya? Porque hay algunas decisiones que tienen que ver, bueno, lo primero es elegir el tipo de personalidad jurídica que tú vas a elegir para poder desarrollar tu actividad comercial. Aquí hay dos formas. Lo primero, están las personas naturales, es decir, que uno inicia actividades como tú, Josefina, como yo, como Carol, y inicio una actividad en primera categoría haciendo uso de mi propio RUT y mi patrimonio para respaldar mi actividad empresarial, Ujú. ¿ya? Esa es una forma. Ahora, esta forma tiene pros y contras. En lo personal, es una forma rápida de hacerlo, pero me parece que no es la mejor en el sentido de que cuando tú inicias en primera categoría, perdón, como persona natural, tú respondes a la actividad empresarial con todo tu patrimonio. Es decir, que si tú tienes algún bien, una casa u otro tipo de bien, si a ti te va mal en tu negocio o adquieres una deuda o tienes que quebrar, finalmente tú respondes con tu patrimonio personal por las actividades empresariales. Entonces, por ejemplo, si es que tú quiebras y tienes algunos compromisos, eh, por ejemplo, aquí desconozco la legalidad, así como en concreto, pero con todo lo que tú tienes, de alguna forma tienes que entrar a pagar estas deudas que tú puedes tener como en tu actividad empresarial, ¿ya? Claro. Entonces, es una forma que en verdad se usa poco y hoy en día se han creado algunas formas de personalidades jurídicas que uno también puede desarrollar si es que eres tú solo como empresario, no tienes más socios, pero lo que hace es que tú limitas tu patrimonio. Por ejemplo, está la empresa personal de responsabilidad limitada, que es lo mismo, solo que en este caso tú limitas tu patrimonio. Es decir, dices, ya, yo para este negocio voy a colocar 2 millones de pesos de capital y si en algún momento tú tienes ganancias o pérdidas, tú respondes con lo que está generando tu propio negocio y no con tu patrimonio personal. Entonces, esta es la primera elección que uno tiene que hacer. Ahí dentro de las personalidades jurídicas existe una gama amplia respecto a las cuales tú puedes elegir. Hoy en día las más elegidas por los emprendedores cuando inician es la sociedad por acciones o las empresas de responsabilidad limitada. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo importante es a veces poder hacer las consultas correspondientes respecto a cuáles son las proyecciones que tú tienes con tu negocio. Por ejemplo, si tú tienes un negocio en verdad familiar, que en algún momento no quieres crecer, no vas a querer tener nuevos socios, de pronto te va a ir bien con una empresa de responsabilidad limitada. Pero si en algún caso tú te proyectas que quieres crecer, que en algún día quieres tener inversión, accionista, en ese caso una sociedad por acciones te puede andar mucho mejor. Ahora, igual hay algunos temas, por ejemplo, que en una sociedad en una SPA o sociedad por acciones, por ejemplo, los socios solamente pueden ocupar el cargo de gerente y en el caso de la responsabilidad limitada, tú no te puedes contratar a ti mismo. Ahí, por ejemplo, hay algunos temas que son más del tipo legal, en donde es conveniente poder hacer una asesoría particular respecto a cómo tú te proyectas en 1, 5, 10 años más. Si tú esperas, por ejemplo, vender tu negocio, de pronto una sociedad por acciones va a ser lo mejor en el largo plazo y no una responsabilidad limitada. Y Perfecto. ahí Y está una vez que se cómo escoge este funciona. tipo, una vez que se escoge este tipo de cuál va a ser tu categoría de empresa, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, tengo que ir al servicio de impuestos internos, ¿dónde tengo que específicamente formalizar?
cuando ya está todo definido? ¿Qué sigue? Mira, ahí algo súper positivo que surge en Chile a partir de hace un par de años, que existe todo un régimen simplificado para poder formalizarte. Y ahí está lo que se conoce como la empresa en un día. No sé si alguna vez has escuchado de empresa en un día. No. Ya, Empresa en un día llegó a la vida de los chilenos para facilitar el trámite de poder formalizar los negocios y generar la personalidad jurídica. Uno entra, completa los datos, te piden ciertas informaciones respecto a lo que vas a hacer, quién eres tú, si tienes socios, dónde van a operar, y en menos de una hora uno puede tener constituida su personalidad jurídica. ¿Ya? Este es un trámite que es súper simple de hacer, también es bastante económico. Hoy en día uno puede, este trámite antes uno lo podía desarrollar y cuando lo terminabas de hacer online tenías que ir al notario y que el notario te firme y este era un trámite que costaba cerca de 8.000 pesos. Hoy en día existe lo que se llama la firma electrónica avanzada, que si es que uno tiene, si todos los socios tienen una firma electrónica, que es algo que vale 2.000 pesos, tú puedes firmar por internet y ya no necesitas ir al notario para que él te haga la firma. Entonces, si tú eres un socio, te va a salir 2.000 pesos, si son dos socios, 4.000 pesos, y así. Entonces, es un trámite que es bastante económico. Ahora, algo que igual me gustaría como recalcar, que igual hay algunos peros, al menos a mí me ha tocado ver asesorando proyectos, empresas, que a veces, pese a que es muy simple, uno igual puede cometer errores en llenar los formularios. Y ahí también de pronto puede ser positivo poder tomar alguna pequeña asesoría, a veces te cobran una UF por la asesoría, para que no te quede mal constituida la sociedad. Porque cuando uno constituye mal, por ejemplo, no sé, a veces, algunos casos que yo he visto que ocurren, te puede ocurrir que tú dices, ¿cómo ya? ¿Cómo se van a tomar las decisiones en la empresa? Y tú dices que vas a tener un directorio, pero por ejemplo no se especifica cuánta gente es parte del directorio. O tú tienes que definir, en un caso una SPA, definir el número de acciones que va a tener tu sociedad. Y a veces, por ejemplo, yo he visto que, no sé, pues ponen que van a tener 10 acciones y después cuando dicen, ya, Josefina va a tener 5 y Carol va a tener 6. Y no suma, te da Claro, 11. Entonces, si tú digitas mal esas cosas, porque tampoco no es automatizado que te diga, oye, pusiste mal las acciones, ya después vas a tener que realizar todo un trámite de tener que llamar a una junta de accionistas, después cambiar esta escritura eh, a través y inscribirla, y eso ya te va a salir más caro. Entonces, a veces uno puede invertir en una pequeña asesoría inicial, que de pronto te sale un UF y un abogado te va a decir, ya, mira, está bien redactado esto, así que mándalo nomás. ok. Entonces, a veces puede ser una buena recomendación porque a veces son tantas las cosas que igual que hay que llenar que pese a que es simple, pese a que es rápido, yo prefiero como no cometer esos errores y tener al tiro una escritura que esté bien realizada y no después tener que someterte a los cambios, que eso ya en verdad es bastante más engorroso y es algo que uno puede evitar si es que uno hace las cosas bien desde el momento cero. Claro. Carol, y ahí mismo te quería preguntar, una vez que ya se hicieron los trámites, uno queda constituido como pyme, como mini pyme, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Y más o menos, ¿cuál sería como el camino más hacia adelante para, en ese caso, ir creciendo, pasar de una mini pyme a una pyme? Me gustaría que expliques más o menos cuál es la diferenciación y cuáles en general los conceptos. Ya, mira, antes de llegar a eso, o en Ujú. verdad más que eso, es un tema que lo aprendí conversando con la Federación MIPYME de acá de la región, que era un tema que en verdad yo tampoco sabía, que el término microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa es un término que a ti te lo otorgan los bancos, que te delimita de una categoría a otra dependiendo de tus niveles de facturación. Entonces el banco, cuando tú entras y te inscribes y abres tu cuenta para después poder pedir un crédito en caso de ser necesario, te categoriza a ti en un tipo de tamaño de empresa de acuerdo a tu nivel de facturación. Entonces, si tú facturas un determinado monto, eres una microempresa. Después pasas a ser una pequeña empresa. Pero eso solamente es con fines que el banco te entrega esa categorización. Entonces, para poder ver ¿Cambia qué de banco nivel en banco? tú puedes tener. ¿Perdón? ¿Cambia de banco en banco o es estándar? No, es algo estándar. Ok. Son escalafones estándares
y uno pertenece y obviamente va pasando uno a otro y evidentemente a mayor nivel de venta, tú tienes obviamente mayor capacidad crediticia y eso te permite tener otros beneficios del tipo financiero y bancario, Ok. ¿ya? Pero es una categoría que se da únicamente con tu nivel de venta. Entonces, mientras más vendes, obviamente el tamaño de tu empresa cambia. Y a ojos de los bancos, eso es positivo también para poder entregarte los productos que ellos ofrecen, ¿ya? Ojo de los Eh, beneficios, por ejemplo, que te otorga el Estado dependiendo de las empresas también, va cambiando, o sea, ¿hay algún beneficio mayor si es que uno es microempresa o si es que uno va ya creciendo? Sí, por supuesto. O sea, hay distintas líneas de financiamiento. Por Ujú. ejemplo, no sé, por los fondos Cercotec, hay fondos que son para microempresas, para pequeñas empresas y para medianas empresas. Entonces, dependiendo, por ejemplo, a cuál es tu categoría, hoy en día, por ejemplo, para el fondo Reactívate que estaba habilitado, si tú facturabas hasta, la verdad no me acuerdo el monto, X cantidad de UFs anuales, podías optar solo a 3 millones de apoyo. Si facturabas sobre eso, podías optar a 5 millones. Entonces, obviamente, a mayor tamaño, en este caso, que es un fondo que va en beneficio y ayuda a las pymes, quienes más facturan, obviamente, tienen más apoyo porque hoy en día están percibiendo menos ingresos, ¿ya? Oye, algo súper importante, que solamente te hablé de la constitución de la empresa, Ah, pero cuando uno constituye la empresa, después viene todo el trámite que se hace en el Servicio de Impuestos Internos, que eso se hace a través de la página del CI.cl, ¿ya? ujú. Que tiene que ver básicamente con, en verdad esto es súper simple, hoy en día también, a raíz de todo este proyecto de la modernización del Estado, que no sé si habrán escuchado de eso, que de aquí al 2023 se espera que todos los servicios del Estado uno pueda desarrollarlos a través de Internet, y ahora en verdad uno puede acceder a cualquier parte con la clave única. Es súper simple de realizar y incluso ya uno no necesita ir al Servicio de Impuestos Internos para poder hacer este proceso de iniciar actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te constituyes como una empresa, sobre todo en Empresa en un Día, tú tienes un root. Después tú te diriges a la página del Servicio de Impuesto Interno con tu clave personal, con tu root personal y si tienes la clave única, ingresas con la clave única. Ahí vas a la parte donde dice iniciación de actividades, inicias, bueno, iniciación de actividades, después iniciar actividades, ingresas ahí el root mediante el cual tú quieres iniciar actividades y te van a pedir alguna serie de datos que están en la escritura que tú desarrollaste en la empresa en un día. Ingresas ahí los datos, todo bien, y le pones a aceptar y ya tienes lista tu declaración de inicio de actividad, ¿ya? Eso es bastante simple. Ahora, ahí hay una pequeña complejidad que tiene que ver con que cuando uno inicia actividades, tiene que tener algún lugar donde va a iniciar esas actividades, ya sea tu casa, un negocio o un domicilio tributario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, si es que tú, imagínate que vas a hacer un negocio ya de ventas por internet. Si tú no eres dueño de tu propiedad, de la casa donde tú vives y vas a iniciar actividades, porque tienes que tener un lugar físico para responder a lo que son las tributaciones, el, de alguna forma tienes varias opciones. Si tú arriendas la casa, tu contrato de arriendo tiene que decir que estás autorizado para desarrollar actividades comerciales en ese lugar, ¿ya? Ujú. Entonces, por ejemplo, si tú arrendaste una casa, obviamente, con fines habitacionales, tienes que ir a hablar con tu arrendador, hacer un cambio en el contrato de arriendo y después eso te piden presentarlo en esta parte de la iniciación de actividades, uno tiene que agregarlo en el servicio de impuesto interno, ¿ya? Ok. Otra opción, por ejemplo, es un poco más simple si es que la propiedad no es tuya, es que el dueño de la propiedad te haga un cese y te autorice para desarrollar actividades comerciales. Y eso se hace a través de un poder simple, un poder notarial, que ambos van a la notaría y tienen que, el dueño de la propiedad dice como yo cedo esta propiedad con rol tanto para que la persona tanto, con la empresa tanto, inicie y pueda desarrollar actividades económicas en ese espacio, ¿ya? Y ahí ya no necesitas de un contrato de arriendo, pero sí necesitas este cese que es notarial. Y tengo una pregunta con respecto a eso, cuando se hace este cese notarial y finalmente dónde uno está viviendo, también es el local para realizar la empresa, ¿eso se tiraría como gasto de la empresa? O sea, ¿podría utilizarse en el caso de, eh,
gastos de la empresa en cuanto a, a la descontación de impuestos, al descuento de impuestos? Dependiendo de si el contrato de arriendo está a nombre de la empresa. Entonces, si tú hiciste un contrato de arriendo como persona natural, en este caso no. Pero si tú hiciste un contrato de arriendo a nombre de la empresa, que hay varias personas que lo hacen así, pues, que viven en el mismo lugar donde desarrollan la actividad económica y a veces tienen como adelante el local, atrás tienen el lugar donde viven. Y en este caso sí se puede, obviamente, descontar a fin de año cuando uno hace toda la operación renta y incluye los gastos. El gasto de arriendo es un tipo de gasto. Pero lo Ujú. importante es que tiene que estar el arriendo a nombre de la empresa, no de la persona natural, ¿ya? Ok. Y otra alternativa también, si es que tú no eres dueño de la propiedad, si es que no tienes la opción de que a ti puedas modificar tu contrato de arriendo o que de una el dueño te ceda el espacio para poder desarrollar la actividad comercial, también está lo que se llaman el arriendo de los domicilios tributarios, que hay varias organizaciones, por ejemplo, los espacios de cowork, que arriendan estos espacios y uno paga una cuota mensual. Por ejemplo, hay costos de 8.000 a 12.000 pesos, bueno, hasta 20.000 pesos mensuales, dependiendo de los servicios que te entregan, por arrendar este domicilio, y tú eh, colocas ese domicilio, ellos hacen todos los trámites y finalmente tú quedas con esta dirección, que se llama la dirección tributaria. Ujú. ¿Ya? Y eso es otra alternativa que uno igual puede acceder en caso de que no tenga las opciones anteriores. Y una vez que se termina este trámite, se terminaría finalmente todo el proceso de formalización y ya podría constarse como una empresa, ¿no? Sí, hay un trámite que es optativo y aquí dependiendo de la actividad económica que tú eliges que vas a desarrollar, esto también cuando haces el trámite de inicio de actividades, tienes que colocar cuáles son las actividades económicas que tú vas a desarrollar. Venta de zapatos, venta de comida, compra y venta de cosas, producción de algo, no sé, ahí en verdad es una lista súper larga que uno igual tiene que estudiar, repasar y ver bien. También de acuerdo a lo que tú quieres, el crecimiento que tú esperas tener, de pronto si vas a ampliar otras líneas de negocios, no sé. Entonces, ahí, dependiendo de las categorías que tú elijas, a veces ocurre que alguien del Servicio de Impuestos Internos te va a fiscalizar y va a corroborar que la actividad económica se realiza en el domicilio que tú pusiste. ¿Ya? Eso depende mucho de la actividad económica que uno elija. Por ejemplo, si es que tú, para lo que es venta por internet y cosas que no son productivas, generalmente esto te lo verifica automáticamente. Nadie va a fiscalizarte. Pero, por Ujú. ejemplo, cuando tú tienes negocios tipo restaurante, comida, ahí sí hay una fiscalización de por medio y generalmente esa, en periodos obviamente normales, dentro de los 15 días desde que uno inicia actividades, va alguien del Servicio de Impuestos Internos, te verifica el local, ve que tú estés ahí, te ve que tengas obviamente también el timbraje de tus documentos, que esté el paso siguiente, y ya está todo en orden. Y ahí te autoriza y ya quedas ok en la página del Servicio de Impuestos Internos. Claro, y en la parte, por ejemplo, de restaurantes como estilo delivery, ahí también habría como una fiscalización, por ejemplo, de quienes estén trabajando a pesar de que no hayan comensales. Eh, claro, totalmente que sí. Es que, mira, la verdad es que todo lo que tiene que ver con la formalización de los negocios del rubro gastronómico son Ujú. un poco más complejos de desarrollar porque tiene que haber una resolución sanitaria de por medio, ¿ya? Entonces, uno tiene que presentar en algún momento la existencia de la resolución sanitaria y para eso tú también tienes que tener habilitado el espacio para poder desarrollar la actividad productiva. Una cocina equipada, que tienes que estar separado del resto del espacio, ya sea de donde se sirve la comida o no. Entonces ahí ya en verdad hay otras complejidades y que no son tantas, pero igual es un paso a paso que es un poco más largo y un poco más riguroso. Claro. Además, te quería preguntar específicamente, Carol, acerca de casos especiales. Por ejemplo, me gustaría que nos contaras si es que el proceso es distinto para aquellas personas que han estado, por ejemplo, en la cárcel o quizás sean extranjeras que tengan algún tipo de visa por acá. Entonces, quería saber cuáles son los distintos cambios quizás que se realicen o si es que el proceso es exactamente igual. Ya, mira, yo no soy jurídica,
¿ya? Mm. Pero estuve igual consultando con algunos partners que nosotros trabajamos porque, bueno, nosotros generamos harto contenido formativo también y para eso trabajamos con personas que son especialistas en las temáticas para entregar obviamente información que es correcta y también le hice las consultas a los chicos de Protege tu Marca para poder responder también y tener esa información. Y particularmente lo que ellos me dijeron es que respecto al haber estado previamente con libertad privado de libertad, no es un impedimento para poder iniciar actividades o desarrollar alguna actividad del tipo comercial. Sin embargo, en el caso de que uno sea extranjero, ahí sí uno está supeditado a la visa que uno tiene. Por ejemplo, si tú tienes una visa que es solamente para trabajar, en este caso no estarías autorizado para desarrollar actividades comerciales en el país y tienes que solicitar ahí un cambio en la visa eh, para poder desarrollar cualquier actividad del índole empresarial, comercial, ¿ya? Entonces, ahí ya el tema se vuelve un poco más complejo en el sentido de que tramitar una visa tampoco es tan simple y hay una serie de documentaciones que uno igual que, tiene que presentar y los procesos son largos, pero bueno, ahí sin duda vale la pena poder hacerse asesorar en verdad bien en específico porque todos los casos varían dependiendo de muchos factores, en verdad. Pero lo más importante aquí es que está supeditado a la visa que tú cuentas y generalmente uno llega a otro país con visa cierto de trabajo y en ese caso esas visas no te autorizan para poder desarrollar actividades comerciales. Ok, perfecto. ¿Ya? También quería hablarte un poco porque una vez que ya se hace esta pyme, ¿qué es lo que finalmente hay que tener en cuenta en cuanto quizá al manejo económico y el manejo empresarial para que este salto que muchos pueden dar no genere pérdida? Entonces, ¿qué es lo que finalmente hay que tener en cuenta y planificar, como ya hemos visto, para asegurar que a una pyme nueva le vaya bien? Siendo que ustedes trabajan también con tantas nuevas empresas. Sí, mira, esto es el tema que a nosotros de verdad nos gusta mucho y también tratamos mucho de educar al respecto, porque si bien muchas veces se habla de que solo basta con querer poder hacer las cosas, la planificación es súper relevante en términos para aumentar las probabilidades de éxito de un nuevo negocio. Y de hecho es más, hay muchos estudios que también estudian de alguna forma por qué los nuevos emprendimientos de alguna forma no les va del todo bien, eh, o podríamos decir de una que a veces fracasan en etapas tempranas y poder administrar de manera correcta un negocio es uno de los factores que más predomina en estos estudios. Básicamente porque muchas veces ocurre que cuando uno emprende, no necesariamente es de una disciplina que haya estudiado administración. Y ahí, en ese caso, a veces uno se encuentra con casos, por ejemplo, de que no existen estructuras de costo. No hay claridad, por ejemplo, de cuánto te está costando a ti producir algo, desarrollar tu negocio, o hay costos que no están considerados. Por ejemplo, un error que cometen mucho cuando uno está iniciando es que uno no considera el trabajo propio como parte de los costos del negocio. Y claro, tú le pagas a tus proveedores, pagas tu arriendo, le pagas al contador, pagas todo lo que tú tienes que pagar, pero tú no te estás pagando tus horas de trabajo. Entonces ahí podríamos decir que hay una pérdida en el negocio, porque si tú estás trabajando a tiempo completo y no estás ganando ni siquiera el mínimo, que es el caso también de mucha de la realidad chilena, en donde en verdad los pequeños empresarios, emprendedores ganan el mínimo como remuneración propia, eh, es importante tenerlo súper claro desde el momento cero. No porque desde el momento cero uno vaya a vender todo lo que necesita vender para poder dar respuesta a todos tus compromisos, sino que tú tienes que proyectar tu negocio para en algún momento poder llegar a ese punto y también poder empezar a crecer. Desde el momento cero tener claro que, bueno, en este año yo vendo 1 millón mensual, pero el próximo año quiero vender 3 millones, después 5 y después 10. Y eso no se va a lograr por sí solo, tiene que haber una planificación de por medio en donde los costos, por ejemplo, del punto de partida, es fundamental. Tener muy claro la estructura de costos que va a tener tu negocio. Pero algo Ok, que inclusive es anterior, bueno, en términos meramente administrativos, hay algo que también es estratégico en verdad. Y es también entender muy bien dónde tú te estás insertando con tu nuevo negocio.
entender muy bien qué es lo que está ocurriendo en ese mercado, cuáles son las oportunidades que hay, cuáles son las necesidades que está teniendo a quien tú quieres atender como cliente. Por ejemplo, si el cliente tiene una necesidad que es del tipo genérica, poder comprender dónde hay oportunidades, por ejemplo, de mejora en donde los demás servicios no están entregando y tú podrías entregar una propuesta de valor que sea mejor, que pueda de pronto incorporar innovación. Y aquí quiero hablar de innovación no como siempre se piensa, como en algo tecnológico propiamente tal, sino que en implementar alguna mejora en el mismo proceso del cual, cómo se entrega el servicio mismo. Y a Mm. través de esas mejoras, tú poder querer capturar este mercado, capturar estos clientes y que este tamaño de mercado o cantidad de clientes, dicho en simple, sea lo suficientemente atractivo para desarrollar tu negocio. Entonces, lo primero es estudiar mucho, estudiar, ¿cómo se dice?, el mercado, entender bien el entorno primero, qué es lo que hay, quiénes están haciendo lo mismo, dónde están esas personas, por qué las personas los prefieren a ellos, qué podría hacer yo de manera diferente y a partir de ahí construir una propuesta de negocio, en donde efectivamente se tenga en consideración eso, lo que los demás están haciendo y el tamaño del mercado que uno quiere atender también. Porque a veces uno dice como, es que mi idea es tan buena que es imposible que me vaya mal. Pero a veces, sobre todo, por ejemplo, y esto yo lo he visto en el rubro gastronómico, eh, a veces elegir, por ejemplo, una mala ubicación puede costarte tu negocio. A veces yo he visto locales que están, por ejemplo, a una cuadra de la avenida principal, a una cuadra. Y dices, no, es que es una cuadra nomás. Y mi propuesta de valor es tan buena que igual me va a ir bien. Pero en este caso, tú no consideraste los factores de localización que hacían que tu cliente entrara al negocio que estaba por la avenida principal y en verdad no está ni ahí con caminar una cuadra más por ir al otro negocio, aunque sea muy bueno. Y eso ocurre. Y la verdad es que nosotros constantemente le hacemos seguimiento a los nuevos negocios que están abriendo en los centros de las ciudades y hemos visto muchas veces cómo hay negocios que quiebran solamente porque la ubicación no era la mejor, sobre todo en lugares muy centralizados. Entonces, Perfecto, perfecto, Carol. En verdad, el tema está súper explicativo, ya nos vamos quedando sin tiempo, pero finalmente quería hacerte una última pregunta que es, ¿cómo contactarlos a laquintaemprende.cl? ¿Cómo podemos llamarlos? ¿Cómo podemos contactarlos en el caso de que queramos crear un emprendimiento? ¿Y bajo qué tipo de charla y qué tipo de información ustedes están entregando? mira, nosotros muy prontamente vamos a desarrollar un ciclo de webinars y también de algo que se llaman como speed dating, en donde vamos sobre todo focalizado a las personas que quieren iniciar sus negocios, para entregarles las herramientas que les permitan a ellos iniciar actividades, generar las primeras, cómo organizar su negocio de manera inicial, y todo esto serie de contenidos que son importantes en etapas tempranas, y también estas speed dating, que la idea es poder juntarlos con especialistas en temáticas particulares, por ejemplo, contadores, abogados, que te puedan asesorar, por ejemplo, en esta conversación que tuvimos recién, en verdad son necesarios una serie de especialidades. Entonces, a veces poder acceder a todas en un solo lugar es más complejo. Entonces, nosotros vamos a organizar estas speed dating, en donde la idea es poder tener a todos los especialistas en un solo lugar. Estamos hablando de un lugar virtual, porque, bueno, hoy en día esa es la realidad. Y tú puedas ir haciéndole consultas a ellos en algunos ciclos de 30 minutos y así poder resolver tus dudas de manera más rápida. Y esto yo creo que lo vamos a estar desarrollando durante el mes de agosto y en verdad toda la información la pueden encontrar siempre actualizada en laquintaemprende.cl, porque ahí subimos todo a diario y cualquier contacto particular que quieran, también obviamente en la sección de nosotros pueden encontrar el contacto directo y escribirme a mí o escribirle a otra persona del equipo. Perfecto, Carol. Muchas gracias. Estuvo muy explicativa la entrevista y finalmente sobre un tema que mucha gente al hacer su emprendimiento no tiene la claridad. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Josefina, por el espacio y poder conversar también estos temas que para nosotros es fundamental también para impulsar el desarrollo económico de nuestra región. Mientras más personas se animen a emprender, pero también a emprender de manera planificada y teniendo muy claro todo lo que implica desarrollar nuevos negocios, obviamente ganamos todo, porque se fortalece nuestra región y así también, bueno, se fortalece nuestro país. Exacto. Y a la gente que nos está viendo ahora, también muchas gracias por conectarse y nos vemos en una próxima entrevista acá en Soy TV. Hasta luego. Chao, Josefina, muchas gracias.